Bienvenidos a un episodio más de Hablamos en Serio. ¿O no? Y hoy hablamos de la serie Adolescencia. Qué bueno, con esta serie vamos tarde, Geo, ¿verdad? Vamos un poco tarde. La verdad es que yo me había negado a verla porque me gusta ver la tele y me gusta ver Friends y cosas que me hagan reír. Mis alumnas me habían pedido que la viera para tratarlo en el salón. También en mi trabajo, el grupo de terapeutas habían quedado de verla para discutirla. Entonces dije, está bien, la voy a ver. Y bueno, oh sorpresa, me ha movido, me ha gustado desde la parte de producción, de cómo está tomada, cada capítulo en una sola toma. Si no la has visto y crees que te la podemos spoilear, puede ser que sí. Pero creo que la información es muy valiosa. Si eres papá, si eres maestro, si eres chavo o chava, joven, quédate con nosotros porque es un tema muy interesante y es un tema que creo que en especial a ti, Karina, te llega en un momento de tu vida muy importante y muy significativo porque tuviste una experiencia tremenda este último mes. Sí, yo a eso iba, que yo no la había visto porque cuando la serie salió tocó el caso TecMilenio aquí en Monterrey. Entonces yo estuve muy involucrada en el caso, o bueno, estoy, porque mi hijo está en el TecMilenio, está en el salón de clases con todos los involucrados. Entonces ya venía yo muy saturada de la información, sale la serie y hay que verla y que está muy buena. Y yo dije, no la quiero ver porque ya mi mente está así como muy sobresaturada de información. Pero hay que decir, Gio, que este episodio nos lo pidieron. O sea, nos escribieron para que hiciéramos como el análisis de la serie y que ya hay muchos videos de YouTube sobre esta serie, ¿no? Entonces la serie es, o sea, impactante y muestra, creo yo, la realidad de lo que viven los adolescentes dentro de una institución educativa. O sea, sí. Yo, sin embargo, creo que viven realidad, pero no en todas partes. O sea, ese caso, como muchos otros, pero sé que hay otro tipo de instituciones en donde tal vez no es tan fuerte. Hoy vamos a hablar de la serie, hoy vamos a hablar de este caso que te tocó. Sí. Y vamos a ir dando información. Yo no soy experta en analizar series. Les recomiendo el análisis de serie de Familia Unida que hace Alicia Contró. De verdad es que muy bien hecho desde una perspectiva muy profesional y amorosa como consultora familiar. Sin embargo, sí lo queremos platicar, lo queremos discutir y compartir este día con ustedes. También, bueno, yo desde el lado como maestra, como consultora familiar y como mamá, porque creo que esto es algo que nos llega al corazón como padres de familia, en donde a veces nos encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos niños que están pasando por una situación que tal vez a nosotros no nos tocó vivir de esa manera? Porque pues no había redes sociales y eso cambia. Sí. Había otras cosas. Y cómo hacer este trabajo en equipo como sociedad. Porque creo que ahí nos dimos cuenta en la serie que está involucrada tanto el gobierno como las instituciones educativas, como la gente que está encargada de la salud emocional y la salud mental, como nuestros jóvenes. O sea, esto no podemos decir, híjole, a mí no me toca. Es algo que nos toca a todos, que nos compete a todos. Y es un tema de violencia. Y lo discutíamos ahorita en la comida. Y me estoy extendiendo un poco, Karina. Ahorita me callo tantito. Sí. Pero lo discutíamos el equipo en la comida. Y hablábamos de los comentarios de los haters. Y entonces decían, bueno, es que si tú te pones a hablar en cámara, la gente tiene derecho a hablar de ti. No, porque el derecho llega donde estamos pisando el derecho del otro. Y el respeto, o sea, esta conciencia colectiva violenta repercute en nuestras aulas, repercute en las familias. Entonces, sí es importante hablar y parar. Ayer me decía una persona, un amigo querido me dijo, Geo, si todos fuéramos por la vida con esto en mente, tan sencillo y lo conocemos, no hagas lo que no quieres que te hagan. Claro. Y sabes que lo triste es que estamos acostumbrados a que, me pusieron hate en las redes sociales y
pues te acostumbras, ya no te sorprendes, ya no haces nada. Es más, ni contestas. Muchos sí contestan, otros no nos enganchamos y dices, que digan. Pero está mal, claro que está mal. Y haters gonna hate y siempre va a haber gente que te va a atacar en redes y muchas veces se esconden detrás de cuentas que ni tienen su foto, ¿sabes? O sea, yo creo que, bueno, pero sí es otro tema, que es gente resentida, que no es feliz con su vida y por eso tiene que hablar mal de, o comentarle algo mal a otras personas, creo yo. Pero a eso vamos, que hemos llegado, como dices tú, a normalizar la violencia, que entonces ya no te sorprende. Y entonces pasa pues en las instituciones educativas, no, como dices tú, no en todas, pero pues bullying yo creo que sí hay en todas, o sea, aunque sea en menores grados. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, bullying tiene una connotación, una definición que a lo mejor el que te molesten, te digan una mala palabra, ya, es bullying. Y no, o sea, y a los chavos se les instruye muy bien en qué significa, cómo es el bullying. Entonces, puede ser que sí, yo no lo puedo aseverar, pero sí estamos en una sociedad donde estamos normalizando la violencia. Sí. Eso sí. Ahora, a ver, Sony, empecemos con esta serie. ¿De qué trata la serie Adolescencia? Sí, para un poco de contexto, la miniserie se estrenó en Netflix el 13 de marzo del 2025. Tiene que 4 capítulos. Y es una serie que gira en torno a Jamie, un niño de 13 años que es arrestado acusado de desvivir a una compañera de clase, Katie. Cada episodio está rodeado en un plano secuencia, es decir, no hay cortes de cámara. Entonces, todo va siguiendo sin cortes y es mediante una continuidad total de una escena. Es que eso es porque está bruto de la serie eso, como tú me habías dicho, porque tú lo viste primero que yo, el que no cortan. Entonces, desde que arrestan al muchachito, ves, todo lo que pasa cuando lo llevan a la comisaría, los interrogatorios, los estudios de sangre que le hacen, los papás, o sea, todo. Y así lo mismo en cada capítulo. El primer capítulo es cuando arrestan. El segundo capítulo es la escuela. El tercero es la conversación del chavito con su psicóloga. Y el quinto, el de los papás y cómo los trata la sociedad después de que pasa este suceso tan terrible, ¿no? Sí. Fíjate que a mí cosas que me impactaron, por ejemplo, en el primer capítulo, y tú me dijiste también, que el arresto lo hacen muy abrupto, sí. Que supongo que así tiene que ser, pero con mucha violencia. Me impacta el niño cuando se hace pipí en la cama del susto, o sea... La hermana en el piso, en el baño, y entonces... Como si fueran a arrestar a un mega narcotraficante. No sé, o sea, sí, me hizo muy exagerada porque pues ellos sabían que era un niño de 13 años. Pero bueno. Pero pues al final el caso es que se trata de la vida de alguien. Claro, sí, claro. No justifica pues, la edad, el nivel de lo que hizo. Del claro. suceso. Sí, porque ves al niño y dices, ay, pero es un niño. Pero luego ves que eso no lo pasan, pero a los papás de la niña, y dices, pues es la vida de mi hija. Exactamente. O sea, es que también te voy a decir que eso pasa en la serie, que tú como nada más ves al niño, o sea, no ves el lado de los papás de la víctima. Sientes pura empatía. Sientes empatía por la familia del niño y del niño cuando... Pues no has visto la otra parte de la familia de la víctima. Nunca te lo pasan en la serie, Nunca ¿no? te lo pasan. Entonces, llegas a tener cierta empatía, pero dices, no, porque al final el niño cometió pues un delito, un crimen y pues tiene que estar en la cárcel, ¿no? Y aún así que fue eso impactante cuando lo sacan de su casa. A mí también me llamó mucho la atención que en la comisaría lo tratan muy bien. O sea, obviamente estamos hablando de otro país. Yo he escuchado casos terroríficos en nuestro país del maltrato. Y ahí no, o sea, están pendientes de qué le van a dar de comer y qué es lo que él quiere y de que siempre esté un adulto con él y que él puede escoger si el que lo va a acompañar es su papá o alguien que le ponga. O sea, él puede escoger su papá, su mamá o alguien. Veo en ese primer capítulo una desconexión del papá, no sé si porque estaba en shock, pero un papá frío, o sea, como no conectado con lo que estaba pasando, de arropar al niño, de
tener contacto físico con él, o sea, lo veo distante, no sé cómo lo viste. Sí. Yo creo que en shock, pienso yo, pero también como que no era esta, o sea, como dices tú, me da a entender que no era la relación cariñosa de papá e hijo, ¿no? Estaba frío, o sea, yo lo Sí, noté porque frío. hasta la mamá le dice, ¿por qué vas a ir tú y no voy Y a no ir yo? yo? O sea, ¿por qué te escogió a ti y no a mí? Como que siento que la mamá tenía más cercanía con el niño que el papá. Pero también te impacta ver al niño, o sea, un psicópata, o sea, porque él firme, yo no hice nada, y todavía el papá, ya cuando está solas con él y le dice, por favor, dime si lo hiciste, o sea, yo nada más necesito saber la verdad. Yo voy a estar aquí y te voy a apoyar, pero dime si lo hiciste. No lo hice. Todavía le muestran el video y el papá es cuando le cae el trancazo de realidad porque él creía en su hijo. Y cuando ve esta escena donde el niño pues está desviviendo a la muchachita y el niño todavía... No lo hice. O sea, con pruebas. Entonces dices, y el niño, o sea, así con estos el actor, pantalones. El actor dicen que yo he visto muchas tomas del behind, detrás de escenas, de cómo se van lanzando la cámara y que el niñito, o sea... Trabajé. El niñito creo, pero no estoy segura que es era su primer trabajo de él. Y que va a ser el primero en ganar un Emmy o así, ya estaban diciendo que lo van a nominar. Es que el niño actuó hermoso, yo hasta lo quería abrazar, o sea. Es lo que te digo, te pones empático con el agresor, o sea. Sí, dicen que la premisa de la serie en sí normalmente es resolver el caso y resolver el misterio, pero en esta serie es seguir a los personajes. Sí. Y sí, a nivel, pues no sé, aquí producción, pero yo no le sé eso, de cómo te va hilando en la cámara, de que de un personaje te lleva a otro, pero siempre es el mismo caminito, no cortan. No corta la cámara. Se me hizo muy padre. Que cuando yo había escuchado eso y vi el primer capítulo, dije, no, bueno, pues todo voy a estar aquí. Y luego el segundo capítulo, que para mí... Híjole, es que no sé cuál de todos fue el más impactante. Pero a mí el de la escuela. El de la escuela. Porque acaba de pasar el caso que yo había vivido y entonces dije, es lo que está pasando. En la institución conecté. Porque el segundo episodio es llega el inspector a la escuela a hacer preguntas, a ver, ¿no? El entorno del niño en la institución educativa. Y entonces te das cuenta que la escuela, pues, bullying a todo lo que da. Los muchachos no respetaban a los maestros. Los padres ajenos a que ahí hay bullying, porque incluso te das cuenta que este detective tiene a su hijo ahí, ni sabe que le hacen bullying a su hijo y su hijo bulleado. Y dices, y los maestros ya sin saber qué hacer, ya como desesperados. Ya no puedo. Que hagan lo que quieran, con esa actitud ya ante el... Y creo que esto, y lo he visto en los últimos 10 años, en donde los papás, o tal vez 15 años, de alguna forma, y no estoy hablando de todos, pero sí he visto mucho, hemos como soltado la responsabilidad de muchas cosas que al cabo estoy pagando por una institución o lo estoy mandando a una institución. Pero si mi hijo hace algo, entonces yo lo voy a ir a defender ante el maestro. Y entonces ni los papás ni los alumnos tienen tanta autoridad como lo tenían antes. Por otro lado, las instituciones educativas, hablando de secretarías de educación y así, con el afán de cuidar los derechos de los niños, también ha habido muchas trabas que ya no se puede sancionar muchas cosas. Sí. Entonces se ha hecho, en lugar, creo yo, de ayudar a que el sistema sea más amigable, estamos atados. Sí, atados los maestros, atados los papás. Y los alumnos, pues hay algunos, no todos, que hacen lo que quieren y no hay consecuencias. No hay consecuencias, aparte todavía el papá va y casi creo que se pone al lado del hijo en vez del maestro. Entonces ya desde ahí, híjole, no digo que todos, pero algunos ya estamos mal, porque... Pues si el maestro te está diciendo que tu hijo ya tiene un problema, que no respeta, o que agrede, o que acosa, y tú todavía, o no hace trabajos, me voy a lo más sencillo, no hace trabajos, no estudia, no pone atención en clase, y tú te pones de parte de tu hijo, creo que ya estás... Claro. Pues como, o sea... Y yo pienso que ponerte de parte de tu hijo es ayudarlo a que sea una mejor persona, a que sea responsable, a que cumpla, a que pueda vivir en sociedad. No es que el que... estés de acuerdo con el maestro, estés en contra de tu hijo, pero tenemos ese chip raro de decir, yo tengo que defender a mi hijo del maestro,
como si el maestro, fíjense, yo fui maestra y sigo siendo maestra, pero 25 años trabajé en institución educativa. Jamás, en mi experiencia, me tocó ver un maestro que dijera o que se le viera la intención de déjame, le hago algo para molestar al niño. Exacto. Al contrario, o sea, ayudar a los niños, acompañarlos, apoyarlos, pero sí creo yo que antes el apoyo de los papás era mucho más grande sí, que el de ahora. En épocas sí, que no te mandara a hablar el maestro porque, o sea, tu papá ya, o sea, tu papá o tu mamá ya estaban de parte del maestro. ¿Qué hiciste? Porque por algo me están hablando. O sea, ya para cuando el maestro hablaba a tu casa es porque algo habías hecho. El maestro prefiere no estar hable con los papás, o sea, te habla porque le importa, porque quiere que le vaya bien, porque cómo lo ayudamos en equipo. Y yo sí creo que, pues bueno, ahí se ve. Ahí yo me reflejé en la situación esta del Tecmilenio, que como institución educativa no es que ellos tengan la culpa también, hay que decirlo, de lo que hacen los alumnos. O sea, por ejemplo, lo que hizo este niño en la serie, pues no es culpa de la escuela, ¿verdad? Como también lo que pasó en el Tecmilenio, pues no es culpa que pasó ese incidente ahí, pero sí es la manera en cómo la institución educativa tiene una autoridad y debe de ejercerla correctamente. Entonces, en la serie se ve pues que ellos ya no tienen autoridad ante los alumnos, o sea, ya no saben qué hacer, están como dices tú, cansados, el maestro entra y sale en la serie. Ya como yo ¿sabes cómo lo sentí? Como un poco atados, desesperados, frustrados, diciendo, pues es que no puedo hacer más porque entonces van, se quejan, vienen, me van a como... Sí, ya. Cuando ya no te puedes mover, como resignados. Ya estaban resignados a que esto así es. Ajá. Y así lo viví yo en la prepa de mi hijo. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, y no sé si pasa en todas, también, como dices tú, a lo mejor no en todas, pero esto es a raíz de lo que decimos, que los papás, es que todo esto viene desde la casa. Ahí vamos a lo mismo. O sea, viene desde la casa. O sea, creo que hay, más que echar culpas, es una responsabilidad. Es una responsabilidad de todos los adultos. Dicen que se ocupa todo un pueblo para criar a una persona. Entonces, todos los adultos, tíos, abuelos, papás, maestros, instituciones religiosas, de no normalizar lo que no es normal, que es la falta de respeto. A mí me llamó mucho la atención esto que dices del papá detective. O sea, cómo él agarraba este rol desde que le habló a la mamá de que no, pues, que el niño le habló, papá, no voy a ir, que no quiero ir a la escuela. Y entonces él como que le echa la culpa a la mamá. Pues no la culpa, pero como que la mamá es la mala y yo soy el bueno, ¿verdad? Como el good cop, bad cop. Y luego, cuando está en la escuela, él ve que a su hijo le hacen una agachada y él hace cuenta también como los maestros, como si no pasara nada. Y dentro del bullying, una vez yo tomé un curso hace varios años del bullying, decía que no solo era el agresor ni el agredido, era todos los que estamos alrededor de ese problema que no hacemos nada, que solo vemos y volteamos por otro lado. Y nos volteamos, exactamente. Que eso pasaba en la escuela, pasaban cosas y entonces mejor... Sí, hasta que explota y se hacen consecuencias que por hacerse de la vista gorda... Explotan y pasó lo que... Claro, y entonces también ahí te das cuenta que el niño traía cómplices, los amigos, lo detienen a uno de los amigos, que ya no se ve, pero pues, se supone que también estaba en juicio, por lo que se ve en la serie más adelante. Sí. El mejor amigo de este niño. Y del segundo capítulo pasamos al tercero, que es el niño con la psicóloga. Y yo creo que ese también es muy fuerte, porque ahí te das cuenta... la personalidad del niño. O sea, si sentías empatía en el primer capítulo, la ahí pierdes. Bye. O sea, porque saca su verdadero yo. Sí. Fíjate, a mí en ese capítulo, bueno, en el de los maestros, en el segundo, me llamó mucho la atención y quiero invitar, porque aparte esta semana es Día del Maestro, va a ser Día del Maestro, que todo lo que los maestros hagamos impacta para bien o para mal. Sí. Y que sí hay maestros que suman, que inspiran, que salvan. O sea, acuérdate de un maestro que dices tú, híjole, es que este maestro me hizo ver las cosas diferente. Y al final les quiero recomendar algunas películas de maestros importantes. Pero que tú dices del tercero,
Me impresionó mucho al final, donde la psicóloga se quiebra y entonces ves la humanidad detrás de la profesión, en donde pues ella está haciendo su trabajo y dura, muy ¿verdad? dura, o sea, muy en su papel, ¿verdad? Profesional. Pero cuando el niño ya se va y se queda sola, se pone a llorar de una manera que dices, híjole, me ha pasado que sientes, no dejas de sentir, porque son seres humanos. La empatía, tal vez sintió ganas de quererlo abrazar y no pudo. Sí, porque el niño, al final te das cuenta que lo que el niño quería era aprobación. Que alguien le dijera, porque él decía, es que dime, que, o sea, que no te caigo bien, que no soy malo. Entonces el niño se lo llevan así y ella pues callada sin decirle, que yo también le dije, ¿por qué te cuesta decirle, güey? O sea, pero si eres... con el trabajo no puedes. Entonces, es una barrera que no puedes saltar. O sea, el niño se va llorando y lo que te das cuenta es que el niño lo único que quería era la aprobación de alguien, que alguien le dijera... eres suficiente, eso es lo que él buscaba, yo creo. Dice la doctora Shefali, habla de 4 A's. Attention, atención, affection, cariño, acknowledgement, reconocimiento y acceptance, aceptación. Que los seres buscamos en las relaciones eso, atención, cariño, reconocimiento y aceptación incondicional. Entonces... el niño no lo sentía. El niño no lo sentía. Y cuando ves el capítulo 4, te das cuenta que el niño es igualito al papá. Al papá, qué cosa. O sea, el papá no regulaba. Digo, obviamente estaba pasando por una situación súper incómoda. Pero no regulaba emociones. Pero no regulaba sus emociones. Era impulsivo, era violento. Era... Y incluso el niño lo cuenta con su psicóloga. Mi papá se enojaba mucho y aventó y deshizo no sé qué. Pero lo decía, pero nunca nos pegó. Pero nunca nos pegaba. Pero era violento. El papá era violento. La violencia no solo es física. No. Entonces él era violento emocionalmente. Lo traía el papá del papá. Sí, eran patrones que ya traía. Cuando hablan del transgeneracional es que vamos aprendiendo. ¿Qué hizo mi papá conmigo? Pues yo lo repito y así se va de generación en generación. Sí, repites lo que aprendes en casa. Lo que ves en casa son comportamientos que repites. Sí. El pediatra el que era mi pediatra tenía un... Ojalá lo voy a buscar a ver si lo subimos aquí. Los niños aprenden lo que viven. Entonces dice, si un niño es humillado, aprende a humillar. Si un niño es maltratado, aprende a maltratar. Entonces, si vivimos en esta sociedad que promueve y justifica y avala la violencia, esto va a seguir. Claro. Entonces tenemos que parar. Y luego, bueno, el capítulo 4, ¿a ti qué te llamó la atención? Pues eso, que ves a un papá, claro, lo que la sociedad pues hace contra la familia o porque pues ya están, haz de cuenta, como apestados, ¿no? Pues, ay, pobrecito. Pues son los papás de fulanito, ¿no? Y ves cómo el papá pues se pone agresivo, ¿cómo se dice? Esta escena que hace afuera del home, que era un tipo Home Depot, sí. Y avienta la pintura en su camioneta porque lo venían siguiendo unos chavitos que le habían rayado la camioneta y los casi que los agarra y a golpes. Entonces dices, pues el niño por eso. Al final son patrones que el niño repitió. Y bueno, y la hermana, ¿verdad? Llorando. Sí, que pues qué culpa. Y la mamá pues también. Y luego al final, o sea, de ese capítulo que están los dos hablando como pareja y que también dice él, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿qué hicimos mal? Sí. ¿Qué hicimos mal? Le pregunta. ¿Qué hicimos mal para que hiciera esto y mi otra hija no? Ajá, o sea, claro. Porque tiene que ver, obviamente, con los patrones que aprendió, pero con su personalidad. No sabemos si tenía alguna situación mental, porque no se dice mucho, pero creo que fue un combo de todo. O sea, yo quisiera retomar un poquito el capítulo 2, donde el hijo del detective
Sí, no recuerdo el nombre, sí. se lo lleva a un cuarto y entonces le dice, es que tú no sabes nada. Y entonces empieza a explicar esto de la píldora roja, la píldora los azul, emojis. los emojis, el que es el celibato, estas siglas que no me la... Incel. Incel. Y entonces mi invitación para los papás y los maestros que nos escuchan es, ¿qué podemos hacer para conocer mejor ese mundo en el que sí viven nuestros hijos? Porque nuestros hijos viven en dos realidades, por decirlo así, en la virtual y en la presencial. Y en la virtual pasan cosas que si nosotros no nos ponemos a aprender, a estudiar, a preguntar, a conocer, a pasar tiempo con nuestros hijos, a escuchar todo lo que se dice y lo que no se dice, la puerta cerrada, la puerta abierta, el cómo estás, bien, pero ves otra cara, pero oyes otra voz. Y como mamás de verdad, mira, antier me habló mi hijo por teléfono y me ha dicho mamá N cantidad de veces, ¿verdad? El chico tiene 22 años. Y me dijo mamá de una manera que le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más me dijo mamá. O sea... Sí, y obviamente pasó una situación complicada. Tienes que conocer a tus hijos. O sea, y estar atenta. Exactamente. Porque yo sí, eso sí creo que tú sabes lo que tu hijo es capaz. O sea, si lo conoces bien, tú sabes de lo que tu hijo sí es capaz de hacer y de lo que no. Cuando lo conoces también. Yo a esto voy, que el papá no era tan pegado al hijo y por eso él decía, bueno, sí te creo, pero es que no lo creo capaz. Pero tú sabes, o sea, si tú tienes una relación buena con tu hijo, sabes lo que sí va a hacer y sabes lo que no, o sea, lo que no es capaz de hacer. Entonces, por eso es una corresponsabilidad de los papás el tener pues esta comunicación y o sea, porque yo entiendo que muchos papás trabajan y a lo mejor no pues, los dos y a lo mejor no pueden dedicarle todo el tiempo, pero sí tener una buena comunicación con tus hijos porque tú sabes lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer y qué ven y en qué están en el internet, porque como dices tú, viven en dos realidades virtuales. Incluso en esa escena el detective le dice a la compañera, es que ¿cuál es el motivo? No entiendo por qué el niño le hizo esto. Pues porque no se había dado cuenta que la niña bulleaba al niño. O sea, que le ponía cosas en su Instagram y le decía esto. Entonces. Y aún así, o sea. Pero él no entendía. Hasta porque, que su hijo le dijo. Es que no estás entendiendo por qué pasó esto, ¿no? Y como quiera, aunque la niña hubiera hecho eso, pues no justifica. Claro, la revictimizan, obviamente. Ajá. También ahí se ve cómo revictimizan a la chavita, sí. Que eso pasa en todos los casos o sea, siempre. Y lo digo también por este caso del Tecmi. O sea, revictimizan a la víctima y eso está mal. Entonces, pues bueno. Mira, yo creo que hay que, o sea, como mamá, no que lo tengan que hacer, pero ideas que a mí se me ocurren es preguntar. ¿Qué necesitas de mí como mamá? ¿Qué necesitas de mí como papá? ¿Cómo puedo ser un mejor papá para ti? Porque a veces decimos, pues es que yo así soy y el niño se tiene que adaptar a mí. Pero los que tenemos varios hijos sabemos que cada hijo es diferente. Entonces, ¿qué ocupa este hijo de mí? Claro. ¿Qué necesita esta hija o este otro hijo de mí? O sea, ¿qué tendría que hacer yo para poderte acompañar mejor? Y no para meterte el pie en la vida. Y como dices tú, abrir esos canales de comunicación, de estar observando, de estar supervisando, porque con esto de que pues es mi teléfono y no te puedes meter y, o sea, claro que no es verdad que no te puedes meter porque son menores de edad, claro. Porque nosotros compramos el celular, porque nosotros pagamos el celular y porque todavía las consecuencias de sus actos tienen una repercusión que nosotros como adultos estamos para responder. Así es. Y decir que la realidad supera la ficción, o sea, muchas veces. Y lo digo por este caso que me tocó y que igual menores de edad, igual la escuela sin saber qué hacer y sí pasa. O sea, uno cree que la serie, pero... No, sí ha pasado. Casos como este han pasado. Este caso no es exactamente la verdad, pero está basado. Está basado y sabemos que han pasado reales, ¿no? Casos de
de cosas así tremendas que ya no hay solución en muchas escuelas por todo el mundo. Yo les voy a decir algunas películas por el Día del Maestro con esto. Para que puedan ver de maestros que sí han impactado positivamente. Hay una película de Eugenio Derbez que me gusta, que se llama Radical, y es un maestro que está en una escuela de bajos recursos y cómo va ayudando e inspirando a los niños. Esta película es viejita, Dead Poets Society, la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Mr. Holland's Opus es muy bonita, es de un maestro que va a una escuela complicada y a través de la música ayuda en el programa de música. To Serve With Love, que es pues súper viejita, El Maestro con Cariño, y Las Chicos del Coro. Entonces les recomiendo esas películas. Creo que ya, sí. Les recomiendo esas películas ahora para el Día del Maestro. Que tengan muy bonito día. Y gracias a todos mis maestros, que me acuerdo de todos, absolutamente todos. No los voy a decir porque ya tengo muchos años. Pero a todos mis maestros los llevo en el corazón y en la vida. Así es, porque hay maestros que sí suman, que influyen en tu vida para bien, y hay otros que también, me acuerdo de ustedes, que no. También hay unos que eran muy, muy perrillos, como dicen por ahí. Pero bueno, vamos a despedir, Geo. Gracias a Neomedia, a Carlo Garza, a Sonia y nuestras redes sociales, síganos, hablamosenserio.no en Instagram y en TikTok, y estamos en YouTube, Spotify y Facebook. Hablamos pronto.